noches. Nuevamente un miércoles, que era nuestra reunión de oración y estudio. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a orar por aquellos que están sufriendo, pasando necesidad, que están enfermos en este momento. Me acuerdo de mi amigo Luis en Santiago del Estero y quiero pedir a la iglesia que ore por ellos y también por los pedidos que han llegado por nuestras redes. Así que primero vamos a orar pidiéndole a Dios por salud, por solución a los problemas y a las angustias que aquejan a cada hogar en esta época. Oremos, acompáñenme. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias y la gloria a ti porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que vive, un Dios que está presente en cada uno de nosotros. Y Señor, queremos poner en tus manos la salud de Luisi, queremos pedirte que tú estés con él, que lo repongas de esta enfermedad que tiene, Señor, y que él pueda seguir sirviéndote. También por estas familias que están pasando necesidad y que han pedido oración, por hermanas que están solas con sus hijos, Señor, bendícelas y bendice a aquellos que han quedado sin trabajo para que puedan encontrar uno, Señor. Y aquellos que están enfermos, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Señor, lo pedimos a ti, lo pedimos en los méritos de Cristo y en los méritos de Él, es que nos acercamos a tu presencia para que tú escuches nuestra oración. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que seguir con nuestro estudio de Elías. Mis hijos me dicen, papá, es muy largo. Bueno, pero tiene un montón de cosas para enseñarnos. Y la verdad que la vida de Elías es un ejemplo para nosotros y hay un montón de cosas que podemos aprender. Habíamos quedado, ustedes recuerdan, quizá para los que nos escuchan por primera vez, Elías había dado la palabra de Dios de que no iba a llover porque el pueblo se había alejado de Dios, porque sus gobernantes los habían llevado atrás de otros dioses. Y dijo, doy mi palabra que hasta que yo no ore, Dios no va a hacer llover sobre la tierra. Y en Santiago leemos, en el libro de Santiago, el Nuevo Testamento, que fueron 3 años y medio los que duró la sequía. Estamos hablando de 42 meses de sequía. Y Elías primero va a Kerit, el arroyo se seca, después va a Sarepta con la viuda, donde muere su hijo, y Elías lo resucita, y después Dios le da la orden, ve y encuéntrate con el rey Acab. Y Elías va por un camino a encontrarse, y es bueno que ustedes puedan leer en sus casas el capítulo 18 de Reyes, porque son casi 40 versículos, pero no los podemos leer todos. Ahora yo voy a leer 2 o 3 versículos que quiero comentar con ustedes para que juntos encontremos lo que Dios quiere decirnos. Y Elías sale de camino a encontrarse con Acab, se encuentra con el siervo de Acab que había escondido a profetas, 100 profetas los había escondido, les había dado de comer para que Jezabel y Acab no los encontraran, porque ellos estaban dedicados solamente a cultos que no eran el Dios verdadero. Baal, la reina Sera, todas influencias de otros países, y Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Cuando Acab se encuentra con Elías, ¿saben lo que les dice? Capítulo 18, versículo 17, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Acab se enoja con Elías y le dice, tú eres el que turba, tú eres el que está haciendo mal a Israel, no estás dejando llover, estás dejando que los ganados se mueran, estás dejando que todo esto sea un desierto donde la muerte da vueltas a cada rato. ¿Eres tú el que turba a Israel? Y Elías le había dicho, porque ustedes abandonaron a Dios hasta que no se vuelvan a Dios, no va a llover. Y en el versículo 18, Elías le responde, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a otros dioses. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense ustedes,
Todas estas personas, 850 personas, comían en la mesa del rey. Todos profetas, pseudoprofetas de dioses ajenos. Baales, Acera, la reina, la diosa Acera, aquella que adoraban todos. ¿Pero qué pasó? Dice en el versículo 20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a seguir viendo, pero fíjense lo que pasa acá. Elías llama al pueblo, lo hace llamar a través de acá al monte Carmelo. El monte Carmelo es un monte que es en una cadena montañosa que está cercano al mar Mediterráneo. Y nos hace el relato, nos dice el relato, cuando ustedes lo lean todo, que Elías le hizo un desafío a los profetas de Baal. Dice, pongan un holocausto, pongan un buey ahí para que Dios baje del cielo fuego y lo consuma. Y antes de decir esto, Elías le hace una pregunta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Van a dudar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si tienen otros dioses, sigan los otros dioses, pero defínanse. Y a veces en la vida de los cristianos, Dios tiene que hacernos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a estar dubitativos entre dos pensamientos? ¿Seguimos a Dios o seguimos lo que nuestro corazón cree? ¿Seguimos a Dios o vamos tras los Baales de este mundo? Miren, estos días nos dan una perspectiva tan distinta a la vida. Nos dan una perspectiva que no habíamos pensado nunca. Tengo un amigo que me decía, ¿de qué me sirve haberme comprado el último auto si no lo puedo usar? Y ahora tengo miedo a morirme. ¿Y de qué me sirve? Tengo algunos que hacen futuros, Algunos se compran motos, piensan usarlas y están contentos, pero nadie sabe lo que va a pasar. ¿Podré salir? ¿No podré? ¿Me contagiaré? ¿No? Dice, ¿pero hasta cuándo van a estar dubitativos? Dice Dios. Si yo soy Dios, yo soy el que manejo todo, síganme a mí, o si tienen otros dioses, vayan atrás de ellos. Y a veces yo me doy cuenta que tengo quizá otros dioses que ocupan el lugar que verdaderamente le corresponde a Dios en mi vida. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Querés que te diga el mío? Y quizá mi Dios a veces, que despojó del lado al verdadero Dios, pueden ser mis nietos, mi familia, mis hijos, las necesidades de ellos. Porque uno como padre, como abuelo, piensa siempre en ellos. Y a veces nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia ocupa el lugar de Dios y Dios queda relegado a un lado. A veces tu novio, tu novia, ocupa el tiempo que no le das a Dios. A veces el trabajo, las obligaciones, el amor al dinero, tantas cosas que nos ocupan el lugar de Dios. Y Elías le dice al pueblo, defínanse, terminen de definirse, ¿van a amar a Dios o van atrás de otros dioses? El Señor Jesús decía, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá, odiará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuánta gente en este mundo está detrás, como dice el tango, detrás de ese mango que te haga morfar? ¿Cuánta gente está desesperada atrás de la economía y se olvidan que hay un Dios que dijo, no tengan ansiedad? Dice, yo sé lo que les hace falta, yo los voy a proveer. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos a Dios de lado y vamos atrás de nuestros propios dioses? Sin quererlo, con cosas que son totalmente lícitas,
pero que ocupan el lugar que Dios quiere ocupar en tu vida. ¿Y saben lo que pasa con Elías? Cuando él dice, vamos a hacer un holocausto para hacer una ofrenda a Dios y que baje fuego del cielo, se encuentra que el lugar del holocausto, el lugar de adoración, estaba todo roto. Y esto nos lleva a pensar que cada uno de nosotros es el templo de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y que nosotros somos templo del Dios viviente. Y como templo debemos dar nuestra adoración al Señor. Y Elías encuentra ese lugar sagrado de sacrificio destruido. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está el templo de adoración de tu vida? Miren, a veces algunos templos están destruidos por falta de comunión con Dios, por falta de oración. ¿Estás comunicándote con Dios? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo perdón por aquellos pecados que cometiste? Miren, si hay algo que nos separa de la comunión con Dios es el pecado, las faltas, los errores. A alguna gente no le gusta escuchar la palabra pecado, le suena dura, quieren llamarlo faltas, errores, equivocaciones, pero Dios los ve y eso nos separa de la comunión con Dios. Y estoy hablando a quienes son creyentes, a quienes han aceptado a Cristo como su Salvador. Y Dios está esperando tu oración, tu arrepentimiento, tu búsqueda de la comunión, que tu altar se arregle. Ustedes saben que el altar se armaba de 12 piedras, que eran las 12 tribus de Israel. Eran como que las 12 tribus se juntaban en el altar de la ofrenda y adoraban a Dios. Yo no voy a decirte las 12 piedras de tu vida, de tu corazón, pero quisiera nombrarte algunas cosas que a veces no nos damos cuenta o que Dios las ve y nosotros las pasamos desapercibidas. Los pecados, dije, nos sacan la comunión con Dios. La duda, la falta de fe. La duda. ¿Cuántas veces tenemos dudas de que Dios puede actuar? Tenemos dudas de que Dios me escuche. Tenemos dudas ante lo que va a pasar mañana. ¿A quién no le pasa que un día se levanta bien y otro día se levanta angustiado? Otro día se levanta feliz, pero la duda, la ansiedad carcomen. La falta de fe. Y el Señor dice en el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Él nos da un premio por buscarlos, nos da la comunión con Él, pero sin fe es imposible. Entonces a veces nuestro altar no está en comunión con Dios porque nuestra fe duda y está apagada. Miren, otras cosas que destruyen nuestro altar es no perdonar. El Señor dijo en su oración, en el Padre Nuestro, todas las sabemos de memoria, dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces pretendemos que Dios me perdone, pero que yo no perdono. O como dice alguna conductora conocida, yo perdono, pero no me olvido, soy memoriosa. Y Dios dice que nosotros debemos perdonar y olvidar. ¿Cómo estamos del perdón? ¿Somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Somos capaces de pedir perdón por haber ofendido? Mira, cuando te das cuenta que ofendiste, pedí perdón rápido. Pedí perdón a la persona y a Dios para que no se cuente tu pecado. A veces otra piedra en nuestro altar es la falta de humildad, la soberbia. Cuando era chico, mi mamá me decía, ¿quién como yo? Se ve que era un tango, que era de esa época. Decía, ¿quién como tú? Porque yo creía que me las sabía todas. Y a veces la soberbia nos juega una mala pasada en nuestra vida. Nos falta humildad, nos falta rodilla. ¿Cuánto hace que no te arrodillas a orar?
Miren, nuestro altar a veces está destruido por estas cosas. ¿Cuántas veces nos falta demostrar el amor que sentimos? Decirle a tu señora te quiero, te amo. Decirle a tu esposo, darle un abrazo a tus hijos. A veces algunos somos más demostrativos, otros menos. Pero decirle te quiero, te amo, qué bien que hace. Y a veces esa falta de cosas destruye nuestra comunión con Dios. Hay discusiones en estos días, y perdonen que sea tan largo, pero hay discusiones en estos días que estamos de encierro, a veces por estupideces, discusiones evitables. Trate de evitar las discusiones. Sepa perder, no quiera ganar, sepa perder. Estas cosas arruinan nuestra vida espiritual. Santiago dice, este pequeño fuego, qué gran bosque enciende. El libro de Santiago es espectacular, léanlo cuando puedan. Este pequeño fuego, qué gran bosque enciende. A veces tendríamos que aprender a mordernos más la lengua, ¿no? Y por último quisiera darte otro, a veces nos falta misericordia. Yo el domingo hablaba de la misericordia del samaritano, pero a veces nos falta poner la necesidad del ajeno, la necesidad del otro, de nuestro prójimo, en nuestro corazón. Y esas son cosas que estropean nuestro altar de adoración a Dios. Y Elías pregunta, y el Señor te pregunta hoy, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos dioses? ¿O seguís a Dios o seguís a otros dioses? Pero yo quiero invitarte en esta noche a que puedas arreglar el altar de adoración de tu vida, pedirle perdón a Dios y volver a la fuente. La oración de fe nos cura, nos limpia del pecado y nos da una nueva vida. Dios quiere restaurar tu vida espiritual. No claudiques más. Deja de ir tras otros dioses. Volve al Dios verdadero. Cuando leas 1 Reyes 18 vas a ver las cosas que hizo Elías después que restauró el altar y cómo Dios manda el fuego y consume el buey, más el grano que habían puesto, más el agua que estaba todo mojado, la leña, todo, el fuego de Dios consume. Y los profetas de Baal son muertos en un arroyo, tomados por el pueblo. Y recién ahí el pueblo cree. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Hay un día que Dios dice basta. Hay un día que Dios dice basta, tuve mucha misericordia, esperé mucho. No esperes a que Dios tome la iniciativa. ¿Por qué no tomamos la iniciativa primero? Restauras tu altar, tu vida, le pedís perdón y empezás una verdadera vida espiritual con Cristo. No claudiques más entre dos pensamientos. Dedícate al Señor verdadero, aquel que te dijo yo cuidaré de ti todos los días. Aquel que te dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede decir eso? Yo estoy con vosotros todos los días. Yo me ocupo de vuestras necesidades. Yo me ocupo de lo que ustedes necesitan. No se preocupen ustedes. ¿Qué Dios? Es un Dios vivo que resucitó. Ese es el Dios que te está buscando, te está llamando esta noche. ¿Seguís claudicando? Ojalá que no. Haz tu oración al Señor. Arregla tus temas. Si hay pecado encubierto, si faltó perdón, si faltó fe, si hay dudas, si falta misericordia, si hay falta de amor, decirle al Señor que querés corregir todo eso, que Él te ayude. Con su ayuda vas a poder librar una vida espiritual victoriosa al lado de Él. No claudiques más. Y ojalá que este ejemplo nos sirva para que esta semana podamos ir tomados de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche.